Las delicadas motas de nieve que caían del cielo escribían silenciosamente un cuento de hadas blanco, como si quisieran cubrir todas las penas del mundo. Pero en medio de esta blancura infinita, el dolor punzante en el corazón de Sofía, de 9 años, que permanecía como una flor de amapola con su parca roja, no cesaba de ninguna manera. Aquellas palabras de sus padres por la noche no la dejaban en paz, resonando una y otra vez en las profundidades de su mente: eres demasiado sensible, Sofía. Es imposible que salves a todos los animales del mundo. ¿Realmente era demasiado sensible? Quizás lo era. Pero según Sofía, cada ser vivo que sufría en este gran mundo merecía un poco de amor y una última oportunidad hasta el final. Mientras avanzaba por el camino del bosque con la nieve crujiendo bajo sus pies, su fiel amigo, su husky Ned, estaba a su lado como siempre. Este hermoso husky, que observaba el mundo con sus ojos azul cristalino, ya había presentido la tormenta dentro de la pequeña niña. Nieve, como si quisiera decirle a Sofía: aquí estoy, no temas, apoyaba esa cabeza cálida y peluda contra la pierna de Sofía cada pocos pasos, le susurraba que nunca estaba sola en este camino nevado. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. La discusión había estallado esa mañana en la mesa del desayuno, antes de que los primeros bocados pudieran pasar por su garganta. Sofía había encontrado apenas la noche anterior a aquel gato callejero indefenso que temblaba de frío bajo el porche. Lo único que quería era envolverlo, ser un hogar cálido para él. Pero chocó contra el muro de su familia. No. Ya estaba Nieve, y el año pasado ya habían rescatado a esos 2 conejos del borde de la muerte. No puedes traer a casa todo lo que encuentres, habían dicho. Sus lágrimas habían brotado como la lluvia, las voces se habían mezclado. Sofía no pudo aguantar más y, sin permitir que nadie la detuviera, se había lanzado a las profundidades del bosque con su fiel lobo siberiano, Nieve, tras ella. Ahora, mientras avanzaba entre los árboles que se inclinaban por el peso de la nieve, no podía escapar de esa pregunta que le carcomía por dentro: ¿tenían razón mi madre y mi padre? Mientras el mundo era tan inmenso y el dolor tan infinito, ¿cómo podía un solo niño salvar a todos? Este pensamiento la hizo sentirse minúscula y desamparada, como un único copo de nieve sacudido en medio de esta tormenta blanca. Pero justo en ese momento, recordó las miradas temblorosas de aquel gato, esos ojos que le suplicaban como si no tuviera a nadie más en el mundo. Sí, tal vez no podría salvar a todos, pero valía la pena intentarlo para cambiar el mundo de una sola vida. Nieve se detuvo de repente. Mientras sus orejas tiesas rastreaban el aire como un radar, era evidente que había captado un olor. Antes de que Sofía pudiera entender qué estaba pasando, su fiel perro siberiano se lanzó entre los árboles atravesando la nieve fresca con sus poderosas patas, desapareció dejando tras de sí profundas huellas. Nieve. Ven aquí, regresa, gritó Sofía, pero su voz pareció chocar contra un vacío en aquel silencio gélido del bosque y se desvaneció. Se le formó un nudo en la garganta, esa terrible ola de pánico comenzó a subir lentamente. ¿Y si perdía a Nieve? ¿Y si la tormenta se volvía más violenta? Empezó a correr tras su perro con miedo, su parca roja era como una pequeña bandera de esperanza temblando dentro de esa blancura infinita. Aquellos pocos minutos que pasaron agotaron su alma como si hubieran durado horas. Con cada respiración, sus pulmones ardían como un incendio por el frío, sus mejillas se entumecían y perdían la sensibilidad. Justo cuando sus fuerzas estaban a punto de agotarse, lo vio: Nieve estaba allí parado, al pie del tronco de un viejo árbol caído. En su mirada estaba esa misma expresión profunda y seria de cuando encontraron a aquel conejo herido el verano pasado. Estaba clavado en el sitio, mirando al suelo. Cuando Sofía llegó a su lado sin aliento, la escena que vio esta vez oprimió su pecho y le cortó la respiración por un motivo muy distinto. Nieve sostenía en su boca, con esa increíble delicadeza con la que una madre carga a su cría, a un diminuto búho nival.
Una de sus alas de plumas blancas estaba, lamentablemente, manchada de sangre. Esos enormes ojos de color amarillo dorado miraban a Sofía de tal manera que el miedo y la súplica en esa mirada destrozaron el corazón de la pequeña niña. «Oh, mi pequeño hermoso», pudo susurrar Sofía, mientras caía de rodillas sobre la nieve. Nieve lo depositó en sus manos enguantadas con gran cuidado, como temiendo lastimar esa vida en su boca. El ave era tan ligera, tan frágil. Temblaba intensamente no solo por el frío congelante, sino también por el horror del dolor que estaba viviendo. Sofía podía sentir en sus palmas el latido de ese corazoncito latiendo con miedo, como el tic-tac de un reloj. Esa herida en su ala aún era muy reciente. O acababa de escapar por poco de las garras de un depredador o se había caído de su nido desafortunadamente. La sangre caliente y fresca continuaba manchando sus plumas blancas y puras. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba allí esta pobre criatura? Tal vez estaba viviendo esos últimos segundos en los que la esperanza se agota, esperando una ayuda que nunca llegaría. Este pensamiento hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas al instante. «Debemos ayudarlo», dijo, volviendo su mirada hacia Nieve. Su fiel amigo gimió levemente desde lo profundo, como si entendiera lo crítica que era la situación. Justo en ese segundo, Sofía borró por completo aquella agria discusión que tuvo con su familia esa mañana. Ya ni siquiera sentía ese frío congelante que se filtraba hasta sus huesos. Su mundo se había reducido, y había olvidado todo excepto esa vida temblorosa que luchaba por sobrevivir entre sus manos. Pero, ¿qué podía hacer? Ya se habían alejado mucho de casa y la tormenta mostraba sus dientes cada minuto más. Era evidente que este pequeño búho competía contra los minutos, si no hacía algo de inmediato, este silencio nevado sería su fin. Sofía miró a su alrededor con desesperación, buscando una salida en su mente. Entonces, en ese momento, recordó, por aquí, en lo profundo de los árboles, debía haber una vieja cabaña de leñadores. Su abuelo siempre la imaginaba cuando se lo contaba. Ya nadie pasaba por allí, pero al menos tenía un techo donde refugiarse, 4 paredes que los protegerían de este viento y tormenta despiadados. «Ven, Nieve, no te apartes de mí», dijo con gran determinación. Colocó a ese delicado búho dentro de su parca, justo sobre su pecho, para que pudiera aferrarse a la vida con su propio calor corporal. Quería que sintiera sus latidos. «Sé a dónde ir, aguanta pequeño». Aquel camino que llevaba a la cabaña se volvía más intransitable con cada paso. La nieve ya no caía en copos, sino como un muro, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Sofía tropezó varias veces sobre raíces ocultas y la nieve profunda, sus rodillas golpearon el suelo, pero cada vez se levantó de nuevo protegiendo a ese pequeño búho con su cuerpo, como si transportara el tesoro más valioso del mundo. Nieve iba delante confiando en sus instintos para encontrar el camino con un vínculo invisible, abriéndole paso a Sofía en cada paso. La niña tenía miedo, podía imaginar la gran angustia con la que su familia la buscaba en casa, pero a pesar de todo, en algún lugar de su interior había esa seguridad pacífica de estar haciendo lo correcto. Porque en ese momento, mientras estrechaba una vida tan pequeña y delicada justo sobre su corazón, comprendió aquella verdad que su familia no pudo entender en esa acalorada discusión de la mañana. En realidad, la cuestión no era echarse todo el mundo a la espalda y salvar a cada ser vivo. La cuestión era poder ser el aliento para esa única vida que estaba a su alcance, justo aquí, justo en este segundo. Finalmente, cuando la silueta de la cabaña apareció entre esos árboles densos, una sensación de alivio tan intensa invadió el interior de Sofía que apenas pudo contenerse para no llorar a sollozos. La estructura de madera estaba rodeada de musgo y un manto de nieve blanca, como un viejo amigo que cargaba el cansancio de los años pero que aún se mantenía firme. La puerta se abrió con ese chirrido agudo de sus bisagras oxidadas y los invitó a ese refugio oscuro pero seco que los protegería de la tormenta exterior. En el interior, el olor a madera vieja y hojas secas acumulado durante años se había quedado suspendido en el aire.
Una pequeña chimenea, una mesa destartalada en la esquina y unas cuantas herramientas oxidadas en los estantes. Quizás no era mucho, pero en ese momento era el puerto más seguro del mundo. Sofía cerró la puerta con firmeza tras ellos, como si quisiera silenciar el viento que aullaba salvajemente afuera. Con sus manos temblando por el frío congelante, sacó lentamente a ese pequeño búho del calor de su parca. Lo dejó justo en el centro de la mesa, sobre un pañuelo limpio que encontró en su bolsillo. El ave seguía temblando, pero había fijado esos ojos amarillo dorado en Sofía de tal manera que había una profundidad humana en esa mirada, una inteligencia indescriptible. Era como si este pequeño ser supiera y entendiera desde el principio la gran lucha que Sofía estaba dando por él. «Está bien, pequeño, ya pasó», susurró Sofía. En su voz estaba esa suavidad de terciopelo única con la que hablaba con todos sus amigos mudos que había rescatado hasta hoy. «Te cuidaré muy bien. Te lo prometo, estarás bien». Sin embargo, cuando se inclinó para examinar la herida más de cerca, una fría duda comenzó a ocupar el lugar de esa esperanza reciente. El corte era profundo, muy profundo. La hemorragia activa parecía haberse detenido, pero el ala había quedado doblada en ese ángulo antinatural que hacía doler el corazón. ¿Y si no tenía fuerzas suficientes? ¿Y si, a pesar de tanto esfuerzo, de esta lucha dada en este frío y nieve, esa diminuta vida se le escapaba de las manos? Nieve se acercó a la mesa con pasos pesados. El búho, que normalmente debería temer a un cazador, no se asustó lo más mínimo de este perro enorme. Al contrario, pareció sentir en su alma la bondad pura y la ternura que emanaba de ambos. Nieve se tumbó a lo largo al pie de la mesa, sus ojos azul cristalino estaban tanto alerta como juramentados para proteger a este pequeño herido. Sofía se puso en marcha de inmediato para no rendirse a la desesperación, comenzó a buscar minuciosamente en cada rincón de la cabaña. En el fondo de un viejo cofre de madera, encontró una manta que estaba empolvada por encima pero cuyas capas inferiores aún permanecían impecables. Con gran esmero, la dividió en tiras y preparó vendajes temporales para ese diminuto cuerpo. En uno de los estantes encontró una botella de agua a medias y unas cuantas cajas de cerillas. Con sus dedos temblorosos, colocó los leños secos en la chimenea, que parecían estar allí como si alguien los hubiera dejado hace años exactamente para este momento. Finalmente, logró sacar las primeras chispas de ese pequeño fuego. El calor de ese fuego trémulo comenzó a suavizar lentamente las frías paredes de la cabaña. Sofía humedeció con agua uno de los trozos de tela que había separado y se puso a limpiar esa terrible herida con una delicadeza extrema. El pequeño búho se sobresaltó por el dolor, su cuerpo se sacudió, pero en ningún momento intentó escapar de su mano. Era como si él también presintiera que este toque le daría sanación, que esta era su última esperanza. «Eres muy valiente», susurró Sofía. Sus ojos se empañaron una vez más, pero esta vez el motivo no era la tristeza, era otra emoción que venía de lo más profundo de su alma. Era admiración. Era el respeto infinito que sentía por este pequeño ser que luchaba con tanta terquedad por vivir a pesar de todo, de este frío congelante y de esa herida profunda. Mientras trabajaba, el tiempo pareció congelarse, dejó de fluir. El mundo exterior, el bosque, la tormenta de nieve. Todo se desvaneció. No quedaba ni aquella discusión desagradable de la mañana ni las dudas que le carcomían por dentro. Solo existía ese momento. Sus manos temblorosas para sanar, su corazón esperando con esperanza y un búho que se aferraba a la vida con una terquedad implacable. Finalmente, tras un esfuerzo que pareció durar tanto como una vida entera, logró vendar esa ala rota de la mejor manera que pudo. Sabemos que no era perfecto, no había intervenido la mano de un cirujano, pero cada nudo estaba atado con amor puro y el deseo de devolverlo a la vida. La mirada del búho se serenó, sus respiraciones rápidas se calmaron y se regularon. Sofía lo envolvió en el rincón más limpio de la manta como a un bebé, lo dejó suavemente en un lugar seguro,
a esa distancia de la chimenea que daba calor pero no quemaba. Nieve se extendió suavemente sobre el suelo de madera y se acurrucó al lado de Sofía. Él observaba al búho con tanta atención como la pequeña niña. En el interior estaba el crujido pacífico de la chimenea, y afuera, el rugido aterrador de la tormenta que azotaba el bosque. Y en este pequeño refugio, tres almas diferentes, cada una herida a su manera, habían encontrado consuelo en la presencia de la otra. Por un momento, Sofía pensó en su familia. ¿Cómo estarían ahora? Debían estar consumidos por la angustia, buscándola por todas partes. Su conciencia le dolió, su corazón se oprimió por hacerles pasar ese miedo. Pero no sintió ni una pizca de arrepentimiento por la elección que hizo. ¿Cómo podría sentirlo? Ella era el único apoyo, la única esperanza de esta pequeña vida en sus palmas. Con esperanza, sacó su teléfono del bolsillo y miró, pero era como temía. Ese famoso mensaje de sin servicio permanecía frío en la pantalla. Estaban en el corazón del bosque, a leguas de la civilización. No tenía más remedio que esperar a que esta tormenta despiadada se cansara para poder regresar. Estaba dispuesta a aceptar la reprimenda, las lágrimas o el castigo que la esperara al llegar, afrontaría el resultado fuera cual fuera. Pero por ahora, en ese momento mágico en el que el tiempo se detuvo, solo estaban ella, su fiel lobo siberiano Nieve y ese búho herido. De una manera extraña, a pesar de ese frío congelante exterior, de la incertidumbre y del miedo, Sofía sintió una paz indescriptible en las profundidades de su alma. Porque estaba haciendo lo correcto. Lo sentía en la sangre que corría por sus venas, con todo su cuerpo. El tiempo fluyó pesadamente dentro de esa vieja cabaña. Sofía alimentó el fuego constantemente para que no se apagara, ofreció pequeños sorbos de agua tibia al pico del búho usando el borde de un vaso roto que encontró. Al mismo tiempo, le susurraba sin parar, como si le contara un cuento. Le habló de su propia vida, de ese gran amor que sentía por los animales. Compartió lo enorme, lo cruel e inabarcable que a veces le parecía el mundo a una niña de 9 años. Pero luego me encuentro con alguien como tú, dijo con la voz temblorosa. Acarició con la punta del dedo las plumas sedosas de la cabeza del búho, temiendo lastimarlo. Es entonces cuando recuerdo de nuevo por qué no debo rendirme, por qué vale la pena intentarlo. Porque cada vida es valiosa. Cada una es un mundo distinto. El búho, con sus enormes ojos amarillo dorado fijos en Sofía, parpadeó lentamente. En ese momento, en la caja torácica de Sofía brotó un vínculo tan profundo, tan puro, que casi se le corta la respiración. Era como si ese pequeño pájaro mirara directamente a las profundidades del alma de la niña y aprobara silenciosamente la bondad que veía allí. Justo en ese momento, Nieve levantó la cabeza de repente y emitió un gemido profundo. Sus orejas estaban alerta. Evidentemente había captado un tono que Sofía aún no podía oír. No mucho después, a través del aullido de la tormenta, esas voces llegaron también a los oídos de la pequeña niña. Esas voces desesperadas que la nieve ahogaba pero que se acercaban más cada segundo. Sofía. Sofía. Era la voz de su padre. El corazón de Sofía comenzó a palpitar como un pájaro golpeando su caja torácica. Lo que sintió en ese momento fue una auténtica tormenta. El deseo de llorar a sollozos, una profunda culpa y un miedo que jugaba al escondite. Todo se mezcló. Se levantó rápidamente de un salto, temblando sobre el búho. ¿Qué haría cuando sus padres entraran por la puerta? ¿Se derretiría el hielo de sus corazones al ver esta escena, o simplemente estallarían en ira porque ella se había adentrado en el bosque huyendo de la tormenta? De repente, la puerta se abrió de par en par con un golpe. Su padre irrumpió con montañas de nieve acumuladas sobre él, con una angustia salvaje y destrozada en sus ojos que ella nunca antes había visto. Al ver a Sofía sana y salva frente a él, la expresión de su rostro cambió de repente, un alivio inmenso y esa ira llena de miedo acumulada durante todo el día se mezclaron. ¿Tienes idea de lo que hemos sentido,
De cuánto nos hemos preocupado por ti, intentó gritar, pero su voz tembló, quedándose anudada en su garganta. Justo detrás de él apareció su madre, con las lágrimas de sus mejillas congeladas por el frío. Sofía quiso decir algo, defenderse o pedir perdón miles de veces, pero ni una sola palabra salió de sus labios. Las palabras se quedaron como un nudo en su garganta. En lugar de hablar, simplemente señaló hacia la mesa. Allí yacía, envuelto en mantas, un diminuto búho nival, sus ojos de color dorado brillaban como un par de estrellas silenciosas a la luz de la chimenea. Su madre y su padre miraron hacia donde Sofía señalaba y en ese momento el tiempo se detuvo. Ambos se quedaron petrificados en el lugar donde estaban. Si te gustan los animales, quédate con nosotros. Tu apoyo significa muchísimo para mí. No olvides darle like al video y contarme en los comentarios cuál es tu animal favorito. El silencio en la cabaña era tan denso que Sofía podía escuchar su propio corazón latiendo. Sus padres miraban a la lechuza, luego a ella, luego de vuelta al ave herida. La expresión en sus rostros era indescifrable, una mezcla de asombro, preocupación y algo más que Sofía no podía identificar. Su madre fue la primera en moverse. Se acercó lentamente a la mesa, sus botas dejando pequeños charcos de nieve derretida en el suelo de madera. Se arrodilló junto a la lechuza y extendió una mano temblorosa, sin tocarla, simplemente observando con una intensidad que Sofía reconoció porque era la misma que ella misma sentía. «Es una lechuza nival», susurró su madre, y había asombro en su voz. «Son tan raras en esta región. Casi nunca bajan de las montañas más altas». Su padre se acercó también, y la ira que había en sus ojos comenzó a suavizarse. Miró el ala vendada, los pedazos de tela rasgada, el fuego en la chimenea. Luego miró a su hija, y Sofía vio algo en su expresión que nunca había visto antes, un destello de comprensión, de reconocimiento. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, señalando los vendajes improvisados. Su voz era suave ahora, casi reverente. Sofía asintió, sin confiar en su voz. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, una mezcla de alivio por no estar sola y miedo de lo que vendría después. «Papá, lo siento», comenzó, pero su padre levantó una mano para detenerla. «No», dijo, y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos pequeñas entre las suyas grandes y ásperas. «Yo soy quien debe disculparse. Esta mañana, cuando dijimos esas cosas, no estábamos siendo justos contigo». Sofía parpadeó, confundida. ¿Su padre se estaba disculpando? Miró a su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Cariño», dijo su madre, sentándose en el suelo junto a ellas, «tienes razón cuando dices que cada vida importa. Nosotros, nos asustamos. Nos preocupamos porque el mundo puede ser cruel con corazones como el tuyo, corazones que sienten tan profundamente. Queríamos protegerte del dolor de no poder salvarlos a todos», continuó su padre. «Pero en el proceso, estuvimos a punto de apagar esa luz hermosa que hay en ti, esa compasión que hace que el mundo sea un lugar mejor». Las palabras golpearon a Sofía como una ola cálida. Durante toda su vida, había sentido que su sensibilidad era una debilidad, algo que debía controlar o esconder. Pero ahora, en esta cabaña fría y vieja, con una lechuza herida como testigo, sus padres le estaban diciendo que era su fortaleza. «¿De verdad?», susurró, su voz quebrándose. «De verdad», confirmó su madre, atrayéndola hacia un abrazo. «Y estamos muy orgullosos de ti. Mira lo que hiciste aquí. Salvaste una vida. No cualquier niña de 9 años podría haber hecho eso». Nieve, quien había estado observando el intercambio con sus inteligentes ojos azules, se levantó y presionó su hocico contra las manos unidas de la familia, como si quisiera ser parte de este momento de sanación. «Pero», dijo el padre de Sofía, su tono volviéndose más serio, «tenemos que hablar sobre el peligro. Salir en una tormenta, adentrarte tanto en el bosque, ¿y si no hubiéramos encontrado esta cabaña?
¿Y si te hubieras perdido? Sofía bajó la mirada, avergonzada. Lo sé. Fue imprudente. Pero cuando vi que estaba herida, yo solo, no podía dejarla morir. Y no esperaríamos que lo hicieras, dijo su madre suavemente. Pero la próxima vez, necesitas que nos dejes ayudarte. Somos un equipo, ¿recuerdas? No tienes que cargar con todo tú sola. La lechuza emitió un suave chirrido, como si estuviera de acuerdo. Todos se volvieron hacia ella, y por primera vez desde que los padres de Sofía habían llegado, una sonrisa apareció en todos sus rostros. Necesita atención veterinaria, dijo el padre, examinando el ala más de cerca. Pero hiciste un trabajo increíble estabilizándola, cariño. Los vendajes están bien aplicados, la mantuviste caliente. Actuaste exactamente como debías. ¿Crees que sobrevivirá?, preguntó Sofía, su voz pequeña y esperanzadora. Su padre y su madre intercambiaron una mirada, y Sofía conocía esa mirada. Era la que compartían cuando no querían darle falsas esperanzas pero tampoco querían destruir su optimismo. Es fuerte, dijo su madre finalmente. Igual que tú. Y con los cuidados adecuados, tiene una oportunidad. La tormenta afuera había comenzado a amainar. A través de la ventana sucia de la cabaña, Sofía podía ver que la nieve caía más lentamente ahora, los copos más espaciados. La luz grisácea del día estaba comenzando a dar paso al atardecer. Deberíamos irnos antes de que oscurezca, dijo su padre. Pero necesitamos transportar a la lechuza con cuidado. Entre los tres, idearon un plan. Su madre tenía una mochila grande, y vaciaron su contenido, creando un nido suave con las prendas de ropa extra y la manta. Colocaron a la lechuza adentro con infinito cuidado, dejando la parte superior abierta para que pudiera respirar. El ave los observaba con esos ojos dorados penetrantes, y aunque debía estar asustada, permaneció quieta, como si entendiera que estaban tratando de ayudarla. El viaje de regreso a casa fue lento y deliberado. El padre de Sofía llevaba la mochila con la lechuza, mientras su madre caminaba adelante, usando una linterna para iluminar el camino cada vez más oscuro. Sofía iba en medio, con nieve pegado a su lado, y cada pocos pasos miraba hacia atrás para asegurarse de que la lechuza estaba bien. La casa apareció finalmente entre los árboles, sus ventanas iluminadas como faros de esperanza en la creciente oscuridad. Nunca había lucido tan hermosa, tan acogedora. Pero Sofía sabía que su misión no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Una vez dentro, su madre llamó inmediatamente al veterinario del pueblo. El doctor Ramírez era un hombre mayor que había cuidado a Nieve desde que era un cachorro y había tratado a todos los animales que Sofía había rescatado a lo largo de los años. Siempre había sido amable con ella, nunca había juzgado su necesidad de ayudar. Estaré allí en 20 minutos, prometió por teléfono, y Sofía podía escuchar la urgencia en su voz incluso desde el otro lado de la habitación. Mientras esperaban, prepararon un espacio para la lechuza en el salón, cerca de la chimenea pero no demasiado cerca. Sofía se sentó en el suelo junto a ella, hablándole en susurros, contándole sobre los otros animales que habían vivido en esta casa, las historias de supervivencia y esperanza. Teníamos un conejo llamado Canela, contó, su voz suave como una caricia. Su pata estaba rota cuando lo encontramos. Los médicos dijeron que quizás nunca volvería a saltar. Pero lo hizo. Después de semanas de cuidados, saltó más alto que nunca. Y había un pájaro, un gorrión con un ala rota. Voló de nuevo. Voló tan alto que casi se pierde en las nubes cuando lo liberamos. La lechuza parpadeaba lentamente, y Sofía eligió creer que estaba escuchando, que las historias le daban esperanza del mismo modo que se la daban a ella. Nieve yacía al otro lado de la lechuza, como un guardián peludo. Era extraordinario ver a un depredador natural tratando a su presa potencial con tanta gentileza. Pero así era Nieve,
había aprendido de Sofía que algunos seres necesitaban protección, no persecución. Cuando el doctor Ramírez llegó, con su maletín negro gastado y su sonrisa cálida, Sofía sintió una mezcla de esperanza y terror. Él sabría la verdad. Él les diría si la lechuza sobreviviría o no. El veterinario se arrodilló junto al ave y comenzó su examen, sus manos expertas moviéndose con una gentileza que rivalizaba con la de Sofía. Tocó el ala, inspeccionó la herida bajo los vendajes, escuchó el corazón del ave con su estetoscopio. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente, se sentó hacia atrás y miró a Sofía con una expresión seria pero no desesperada. Hiciste un trabajo excelente estabilizándola, dijo, y el orgullo en su voz hizo que el corazón de Sofía se expandiera. Sin tu intervención, no hay duda de que habría muerto allá afuera en la tormenta. Pero, preguntó Sofía, porque podía sentir que había un pero viniendo. Pero, continuó el doctor Ramírez, el ala está gravemente dañada. Necesitará cirugía, rehabilitación. Y aún con todo eso. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, podría no volar de nuevo. O al menos, no como antes. El silencio que siguió era pesado. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había salvado a la lechuza, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué clase de vida tendría un ave que no podía volar? Era como quitarle la esencia misma de lo que era. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué debería ser sacrificada? No, dijo el doctor Ramírez firmemente. Definitivamente no. Significa que tendrá una vida diferente a la que habría tenido. Pero no significa que no valga la pena vivirla. Explicó que había un santuario para aves rapaces a 2 horas de distancia, un lugar donde las aves que no podían ser liberadas en la naturaleza vivían en espaciosos aviarios, cuidadas por expertos, a veces incluso ayudando a educar al público sobre la conservación. Si sobrevive a la cirugía y la rehabilitación, dijo, podría tener un hogar allí. Una buena vida. Solo, diferente. Sofía miró a la lechuza, quien la miraba de vuelta con esos ojos que parecían contener todo el conocimiento del universo. ¿Era suficiente? ¿Una vida diferente pero segura? ¿O había sido egoísta al salvarla, condenándola a una existencia que nunca podría alcanzar su verdadero potencial? Como si pudiera leer sus pensamientos, su madre se arrodilló junto a ella y le tomó la mano. Cariño, dijo suavemente, a veces salvar una vida significa aceptar que no será perfecta. Significa darle la oportunidad de adaptarse, de encontrar un nuevo propósito. ¿No es eso lo que hacemos todos? Nos adaptamos a lo que la vida nos da. Las palabras resonaron profundamente en Sofía. Pensó en su propia vida, en cómo había tenido que adaptarse a un mundo que a menudo no entendía su sensibilidad. Había encontrado su propósito no a pesar de su diferencia, sino por ella. ¿No merecía la lechuza la misma oportunidad? Quiero que haga la cirugía, dijo finalmente, su voz más fuerte ahora. Quiero darle esa oportunidad. El doctor Ramírez sonrió. Eso esperaba que dijeras. Pero necesito que entiendas, la cirugía es cara. Y la rehabilitación tomará meses. Usaré mi dinero de cumpleaños, dijo Sofía inmediatamente. Y mis ahorros. Todo lo que tengo. No, intervino su padre, y cuando Sofía se volvió hacia él con pánico, él estaba sonriendo. Nosotros pagaremos por la cirugía. Esto es importante. No solo para la lechuza, sino para todos nosotros. Es más, añadió su madre, queremos que seas parte de su rehabilitación. Con supervisión, por supuesto. Pero si vas a dedicar tu vida a ayudar animales, como creo que harás, esta será una experiencia de aprendizaje invaluable. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Sus padres, quienes esa misma mañana habían dicho que era demasiado sensible, ahora estaban apoyándola completamente. Algo había cambiado en esa cabaña en el bosque.
Algo fundamental. El doctor Ramírez programó la cirugía para la mañana siguiente. Tendría que llevar a la lechuza a su clínica esa noche para poder prepararla adecuadamente. La despedida fue más difícil de lo que Sofía había anticipado. Se inclinó sobre el ave, memorizando cada detalle, las plumas blancas como la nieve, las manchas doradas en su pecho, esos ojos que parecían ver directamente en su alma. «Vas a estar bien», susurró. «Eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Y cuando despiertes mañana, estaremos allí. Yo estaré allí». La lechuza emitió un suave chirrido, y Sofía eligió creer que era una promesa. Una promesa de luchar, de sobrevivir, de adaptarse a lo que viniera. Cuando el doctor Ramírez se fue con la lechuza, la casa se sintió extrañamente vacía a pesar de estar llena de gente. Sofía se sentó en el sofá, con Nieve poniendo su cabeza grande en su regazo, y por primera vez ese día, permitió que todas las emociones la inundaran. Lloró por la lechuza, por su ala rota y su futuro incierto. Lloró por la discusión con sus padres, por las palabras duras que se habían dicho. Lloró por todos los animales en el mundo que necesitaban ayuda y no la recibirían. Y lloró de alivio, porque esta vez, este animal, tendría una oportunidad. Sus padres no trataron de detener sus lágrimas. En cambio, se sentaron a cada lado de ella, abrazándola, dejándola sentir todo lo que necesitaba sentir. Porque eso también era parte de tener un corazón grande, a veces dolía tanto que creías que se rompería. Pero nunca lo hacía. Siempre encontraba la manera de expandirse un poco más, de hacer espacio para más amor, más compasión. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Yacía en su cama, mirando el techo, pensando en la lechuza en la clínica del doctor Ramírez. ¿Estaría asustada? ¿Estaría sufriendo? La imagen de esos ojos dorados llenos de confianza no la dejaba. Alrededor de la medianoche, escuchó un suave golpe en su puerta. Era su madre, con 2 tazas de chocolate caliente. «Pensé que podrías estar despierta», dijo, sentándose en el borde de la cama. Bebieron en silencio por un momento, el chocolate dulce y reconfortante calentándolas desde adentro. «Mamá», dijo Sofía finalmente, «¿cómo sabes cuando has hecho lo correcto? Quiero decir, ¿y si la cirugía sale mal? ¿Y si le causé más dolor al salvarla?». Su madre puso su taza a un lado y tomó la mano de Sofía. «Cariño, nunca sabremos con certeza el resultado de nuestras decisiones. Pero lo que sí sé es esto, actuaste con amor. Actuaste con compasión. Y eso nunca puede estar mal. El resultado está fuera de nuestro control, pero nuestras intenciones, nuestros esfuerzos, eso sí podemos controlarlo». «Pero duele tanto», susurró Sofía. «Preocuparme. Cuidar tanto». «Lo sé», dijo su madre, y había lágrimas en sus ojos también. «Y si pudiera, te quitaría ese dolor. Pero entonces también te quitaría tu don, esa capacidad extraordinaria de ver el valor en cada vida, por pequeña que sea. Y no puedo hacer eso. El mundo necesita personas como tú, Sofía. Ahora más que nunca». Las palabras se asentaron sobre Sofía como una manta cálida. «El mundo necesita personas como tú». ¿Cuántas veces había sentido que era demasiado diferente, demasiado sensible, demasiado emocional? Pero quizás, solo quizás, esas cosas no eran debilidades. Quizás eran exactamente lo que se suponía que debía ser. «Mamá», preguntó después de un momento. «¿Tú alguna vez has sentido así? Como si tu corazón fuera demasiado grande para tu pecho». Su madre sonrió, una sonrisa triste pero hermosa. «Todos los días», admitió. «Especialmente cuando te miro a ti. Cada vez que sales por esa puerta, cada vez que corres un riesgo, cada vez que tu corazón se rompe por un animal que no pudiste salvar. Duele tanto que a veces no puedo respirar. Pero luego veo tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad de seguir amando a pesar del dolor.
Y me siento muy orgullosa que no sé cómo contener todo ese amor. Sofía se lanzó a los brazos de su madre, y lloraron juntas, no de tristeza, sino de comprensión. De conexión. De ese vínculo profundo que solo existe entre personas que sienten con cada fibra de su ser. Cuando finalmente se separaron, su madre le acarició el cabello. Intenta dormir, cariño. Mañana será un día largo. Y nuestra pequeña lechuza te necesitará fuerte. Después de que su madre se fue, Sofía finalmente sintió que podía descansar. Cerró los ojos, y en su mente, vio a la lechuza no como estaba ahora, herida y vulnerable, sino como sería, fuerte, adaptada, encontrando alegría en su nueva vida. Era solo una visión, un sueño, pero se aferró a ella con todas sus fuerzas. Porque a veces, la esperanza era todo lo que tenías. Y a veces, era suficiente. La mañana llegó demasiado pronto y demasiado tarde al mismo tiempo. Sofía se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de su ventana, pintando su habitación con tonos dorados y rosados. Pero la belleza del amanecer no podía calmar la ansiedad que roía su estómago. Hoy era el día. La cirugía. Se vistió rápidamente, eligiendo su suéter favorito, el verde con pequeños búhos bordados que su abuela le había regalado el año pasado. Parecía apropiado. Bajó las escaleras para encontrar a sus padres ya despiertos, preparando el desayuno con una eficiencia silenciosa que hablaba de su propia nerviosidad. El doctor Ramírez dijo que la cirugía comenzaría a las 9, informó su padre, sirviendo panqueques en un plato. Deberíamos salir en 30 minutos. Sofía intentó comer, pero cada bocado se sentía como cartón en su boca. Nieve estaba sentado a sus pies, sus ojos azules fijos en ella con esa comprensión inquietante que a veces tenían los animales. Le dio un pedazo de su panqueque bajo la mesa, y él lo tomó gentilmente, sin apartar la mirada de ella. El viaje a la clínica fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, viendo cómo el mundo pasaba en un borrón de blanco y verde. La nieve de ayer había transformado el paisaje en algo de un cuento de hadas, prístino e intacto. Era difícil creer que solo ayer había estado perdida en ese bosque, sosteniendo una vida frágil contra su pecho. Cuando llegaron a la clínica, el doctor Ramírez los estaba esperando. Su expresión era seria pero no sombría, y eso le dio a Sofía un pequeño rayo de esperanza. ¿Cómo está?, preguntó inmediatamente, las palabras saliendo en un torrente ansioso. Pasó una noche tranquila, respondió el veterinario, guiándolos adentro. Comió un poco de ratón que le ofrecí, lo cual es una excelente señal. Significa que tiene voluntad de vivir, que está luchando. Los llevó a una sala de preparación donde la lechuza esperaba en una jaula especial, acolchada y cálida. Cuando vio a Sofía, sus ojos dorados parecieron iluminarse con reconocimiento. Emitió un suave chirrido, y el corazón de Sofía se derritió. «Hola, pequeña», susurró, acercándose a la jaula. «Vine tal como prometí. Y vas a estar bien. Vas a ser tan valiente». El doctor Ramírez explicó el procedimiento en términos simples que Sofía pudiera entender. Repararía el ala rota, limpiaría la herida más profundamente y determinaría el alcance total del daño. La cirugía tomaría alrededor de 2 horas, y luego sería cuestión de esperar y ver cómo respondía la lechuza. ¿Puedo tocarla antes de que entre?, preguntó Sofía, su voz pequeña. El doctor Ramírez asintió y abrió cuidadosamente la jaula. Sofía extendió su mano, y con una gentileza infinita, acarició la cabeza suave de la lechuza. El ave se inclinó hacia su toque, y Sofía habría jurado que escuchó un sonido como un ronroneo diminuto. «Te veo del otro lado», prometió, y tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con caer. «Sé fuerte para mí, ¿sí?». Cuando el doctor Ramírez se llevó a la lechuza a la sala de cirugía, Sofía sintió como si una parte de su corazón se fuera con ella. Se sentó en la sala de espera con sus padres, y los minutos se arrastraron como horas.
Su madre trajo revistas de la mesita, pero Sofía no podía concentrarse en las palabras. Su padre intentó iniciar una conversación sobre la escuela, pero ella apenas podía procesar lo que estaba diciendo. Todo lo que podía hacer era mirar el reloj en la pared, viendo cómo las manecillas se movían con una lentitud dolorosa. 90 minutos después, una asistente veterinaria salió con una sonrisa. La cirugía va bien, informó. El doctor Ramírez quería que supieran que está respondiendo mejor de lo esperado. El alivio fue tan intenso que Sofía sintió que sus piernas podrían ceder. Su padre la sostuvo, y su madre tomó su otra mano, y permanecieron así, una pequeña isla de esperanza en el mar de incertidumbre. 45 minutos más tarde, el doctor Ramírez finalmente emergió. Estaba cansado pero sonriente, y esa sonrisa era todo lo que Sofía necesitaba ver. Fue exitosa, anunció, y las 3 palabras fueron como música celestial. El ala está estabilizada. Tuve que insertar un pequeño alfiler para sostener el hueso mientras sana, pero la herida estaba más limpia de lo que temía. Tus primeros auxilios, Sofía, realmente marcaron la diferencia. Entonces va a vivir, preguntó Sofía, apenas atreviéndose a creer. Si las próximas 48 horas van bien, sí. Vivirá, confirmó el doctor Ramírez. Pero como discutimos, volar podría ser un desafío. No sabremos el alcance completo de su movilidad hasta que el ala sane completamente, lo cual tomará semanas. ¿Puedo verla? Todavía está bajo anestesia, pero puedes sentarte con ella mientras despierta. De hecho, añadió el veterinario con una sonrisa conocedora, creo que tu presencia podría ayudar. La llevaron a una sala de recuperación tranquila y tenuemente iluminada. La lechuza yacía en una cama especial acolchada, su ala ahora envuelta profesionalmente en vendajes limpios y blancos. Respiraba lenta y regularmente, profundamente dormida. Sofía se sentó en una silla junto a ella y tomó un pequeño cepillo suave que el doctor Ramírez le ofreció. Con toques infinitamente gentiles, comenzó a cepillar las plumas de la cabeza de la lechuza, hablándole en susurros. Lo hiciste, pequeña. Eres tan valiente. Ahora solo necesitas descansar y sanar. Estaré aquí. No te voy a dejar. Sus padres se quedaron en la puerta, observando, y en sus rostros había una mezcla de orgullo y amor tan intensa que Sofía podía sentirla incluso sin mirarlos. Pasaron 2 horas antes de que la lechuza comenzara a despertar. Primero, un parpadeo lento. Luego otro. Sus ojos dorados se abrieron gradualmente, nublados por la anestesia pero buscando, enfocándose, hasta que encontraron el rostro de Sofía. Hola, susurró Sofía, sonriendo a través de las lágrimas que ahora fluían libremente por sus mejillas. Bienvenida de vuelta. Lo hiciste increíble. La lechuza emitió un chirrido débil, y era el sonido más hermoso que Sofía había escuchado jamás. Los siguientes días fueron un torbellino de visitas a la clínica, aprendizaje sobre cuidado de aves, y observar con asombro creciente cómo la lechuza se recuperaba. Cada día parecía un poco más fuerte, un poco más alerta. El doctor Ramírez estaba genuinamente impresionado por su resiliencia. Es un luchador, dijo durante una de las visitas, exactamente como cierta niña que conozco. Sofía pasaba cada tarde después de la escuela en la clínica, ayudando a alimentar a la lechuza, limpiando su espacio, simplemente estando presente. Y durante ese tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder, formaron un vínculo. Las aves rapaces, especialmente las salvajes, generalmente mantienen distancia de los humanos. Es su instinto, su naturaleza. Pero esta lechuza era diferente. Cuando Sofía entraba en la habitación, sus ojos se iluminaban. Cuando Sofía hablaba, la lechuza inclinaba su cabeza, escuchando. Y cuando Sofía tenía que irse, el ave emitía llamados suaves, como si estuviera preguntando cuándo regresaría. Nunca he visto nada como esto, admitió el doctor Ramírez una tarde.
Es como si supiera que le salvaste la vida. Como si hubiera elegido confiar en ti. 2 semanas después de la cirugía, llegó el momento de la verdad. El ala había sanado lo suficiente para quitar los vendajes y ver que también podía moverse. Todos sabían que este momento determinaría el futuro de la lechuza. Sofía estaba allí, por supuesto, sosteniendo su aliento mientras el doctor Ramírez cuidadosamente desenvolvía el ala. La lechuza permaneció quieta, confiando, sus ojos fijos en Sofía como si buscara fortaleza. Cuando el último vendaje cayó, Sofía pudo ver el ala por primera vez desde la cirugía. Lucía mejor de lo que había temido, pero no tan bien como había esperado. Había una ligera curvatura donde no debería haberla, y cuando la lechuza intentó extenderla completamente, no se despegaba tan suavemente como debería. El silencio en la habitación era denso. «Puede moverla», dijo finalmente el doctor Ramírez, «lo cual es extraordinario. Pero volar largas distancias, cazar en la naturaleza. Eso va a ser imposible. Simplemente no tiene el rango de movimiento necesario». Sofía había sabido que esto era una posibilidad, se había preparado para ello. Pero escucharlo en voz alta aún dolía como un puñetazo. Se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Ahora», dijo el doctor Ramírez, «contactamos al santuario del que hablamos. Pero primero, quiero intentar algo». Durante las siguientes semanas, comenzaron la rehabilitación. En un diario especialmente diseñado en la parte trasera de la clínica, le enseñaron a la lechuza a adaptarse a su nueva realidad. No podía volar alto o lejos, pero podía planear. Podía saltar de percha en percha. Podía moverse y jugar y vivir. Y Sofía estuvo allí para cada paso del proceso. Aprendió cómo sostener la carne adecuadamente para que la lechuza comiera de su mano. Aprendió a leer el lenguaje corporal del ave, a entender cuando estaba contenta, estresada o simplemente cansada. Aprendió que el cuidado de los animales no era solo amor, era también paciencia, conocimiento y un compromiso inquebrantable. Su vida había cambiado. Donde antes había sentido su sensibilidad como una carga, ahora la veía como un don. Sus compañeros de clase, quienes antes pensaban que era rara por preocuparse tanto por los animales, ahora venían a ella con preguntas, con animales heridos que encontraban, buscando su consejo. Incluso su maestra, la señora González, le pidió que hiciera una presentación sobre su experiencia. Sofía trajo fotos de la lechuza, contó la historia del rescate, habló sobre la importancia de la compasión y la conservación. Cuando terminó, toda la clase estalló en aplausos y vio lágrimas en los ojos de varios estudiantes. «Gracias por recordarnos que cada vida importa», dijo la señora González después. «El mundo necesita más personas como tú, Sofía». Esas palabras, las mismas que su madre había dicho semanas atrás, resonaron en su corazón. Tal vez era verdad. Tal vez el mundo necesitaba personas que sintieran profundamente, que se preocuparan ferozmente, que nunca dejaran de luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. Finalmente, después de 6 semanas de recuperación y rehabilitación, llegó el día de llevar a la lechuza al santuario. El refugio de aves rapaces de montaña alta era un lugar hermoso, ubicado en un valle rodeado de pinos, con enormes aviarios que imitaban hábitats naturales. La directora, la doctora Elena Flores, era una mujer de mediana edad con ojos amables y manos firmes que hablaba a las aves con el mismo amor que Sofía. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella», le dijo a Sofía mientras caminaban por las instalaciones. «No solo salvaste su vida, la preparaste para su nuevo propósito». «¿Nuevo propósito?», preguntó Sofía. La doctora Flores sonrió. «Aquí, las aves que no pueden ser liberadas se convierten en embajadoras. Ayudan a educar al público sobre su especie, sobre la conservación, sobre por qué es importante proteger la naturaleza. Tu lechuza será perfecta para eso. Es tranquila, confiada con las personas, hermosa.
Inspirará a miles. La idea envió una oleada de orgullo a través de Sofía. Su pequeña lechuza, quien había estado tan cerca de morir en ese bosque nevado, ahora tendría un propósito que podría salvar a innumerables otros de su especie. Le mostraron el aviario donde viviría la lechuza, un espacio grande con perchas de diferentes alturas, árboles naturales y hasta un pequeño arroyo. Había otras lechuzas allí, aves que como ella habían sido rescatadas y ahora vivían en esta comunidad segura. Llegó el momento de la despedida. Sofía sostuvo a la lechuza una última vez, memorizando el peso de ella, la suavidad de sus plumas, la intensidad de esos ojos dorados que habían visto directamente en su alma. Gracias, susurró. Por confiar en mí. Por luchar. Por enseñarme que salvar una vida, incluso si no es perfecta, siempre vale la pena. La lechuza presionó su cabeza contra la mejilla de Sofía, un gesto de afecto que hizo que las lágrimas finalmente se derramaran. Pero estas no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de la profunda satisfacción de saber que había marcado una diferencia. Cuando la colocó en la percha dentro del aviario y dio un paso atrás, la lechuza no voló lejos. Se quedó allí, mirando a Sofía, y emitió un llamado largo y melodioso. No era un llamado de angustia. Era un llamado de reconocimiento. De despedida. De promesa de que nunca olvidaría. Puedes visitarla cuando quieras, dijo la doctora Flores, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Sofía. Y de hecho, tenía una pregunta para ti. Sofía se volvió, secándose las lágrimas. Estamos iniciando un programa de voluntariado juvenil aquí en el santuario. Buscamos jóvenes apasionados que quieran aprender sobre el cuidado de aves rapaces. Pensé que podrías estar interesada. Podrías venir los fines de semana, ayudar con las alimentaciones, las limpiezas, incluso asistir en algunas de las presentaciones educativas. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio? ¿Podría trabajar aquí? Más que eso, dijo la doctora Flores con una sonrisa. Cuando seas mayor, si aún estás interesada, podríamos considerar una pasantía formal. Quién sabe, tal vez algún día dirijas un lugar como este. La idea era tan abrumadora, tan perfecta, que Sofía apenas podía respirar. Era como si todos los hilos de su vida de repente se hubieran tejido juntos en un tapiz hermoso. Su sensibilidad, su pasión, su necesidad de ayudar, todo tenía sentido ahora. Todo conducía a esto. Sí, dijo, su voz fuerte y clara. Sí, me encantaría. De camino a casa esa tarde, sentada en el asiento trasero del coche con nieve a su lado, Sofía miró por la ventana hacia el paisaje que pasaba. La nieve estaba comenzando a derretirse ahora, revelando la tierra fértil debajo. Era el final del invierno, el comienzo de la primavera. Un tiempo de nuevos comienzos. Pensó en la lechuza, ahora segura en su nuevo hogar. Pensó en todas las vidas que tocaría, todas las personas que inspiraría. Y pensó en su propio futuro, brillante y lleno de posibilidades. ¿Sabes qué?, dijo de repente, rompiendo el silencio en el coche. ¿Qué, cariño?, preguntó su madre, volviéndose para mirarla. Creo que voy a llamarla Alba, dijo Sofía. Porque encontrarla fue como el amanecer de algo nuevo para mí. Un nuevo entendimiento de quién soy y quién quiero ser. Alba, repitió su padre, saboreando el nombre. Es perfecto. Y lo era. Era absolutamente perfecto. Esa noche, cuando Sofía se acostó en su cama con nieve acurrucado a sus pies, sintió una paz que nunca había experimentado antes. Había salvado una vida. Había encontrado su propósito. Había aprendido que ser diferente, ser sensible, tener un corazón que sentía demasiado, no era una debilidad. Era su superpoder. Afuera, la luna brillaba sobre el bosque donde todo había comenzado. Y si hubieras escuchado muy atentamente, podrías haber oído el llamado distante de una lechuza, no de dolor o miedo, sino de alegría.
De libertad. De una vida que, aunque diferente de lo planeado, valía plenamente la pena vivirla. Porque al final, ¿no era eso todo? No se trataba de vidas perfectas. Se trataba de vidas vividas con propósito, con amor, con la valentía de seguir adelante incluso cuando el camino era difícil. Sofía cerró los ojos y sonrió. Mañana, comenzaría su primera semana como voluntaria en el santuario. Habría mucho que aprender, muchos desafíos que enfrentar. Pero estaba lista. Porque ella era Sofía, la niña de la parca roja que había caminado en una tormenta de nieve y había emergido transformada. La niña que había sostenido una vida frágil en sus manos y había elegido luchar por ella con todo lo que tenía. Y esa elección, ese momento de compasión en medio del frío, había cambiado todo. Para ella. Para la lechuza. Y para todos aquellos cuyas vidas tocarían en los años venideros. El fin era solo el principio. Porque el amor y la lealtad de los animales siempre encuentran el camino.